Continuamos con la introducción al curso Elementos Básicos para la Redacción de Artículos Científicos, con la segunda parte que abordará las características generales de las publicaciones científicas y los aspectos éticos. Las características generales de las publicaciones científicas están enmarcadas en 5 aspectos: objetividad, claridad, precisión, verificabilidad y universalidad. Cuando hablamos de objetividad, se le da primacía a los hechos y datos sobre las opiniones y valoraciones subjetivas del autor. Cuando se introducen hipótesis, es frecuente citar las diferentes posibilidades de explicar un hecho, que son las hipótesis alternativas. Este es un principio fundamental porque no son las opiniones de los autores o suposiciones o inferencias, sino lo que se demuestre con los datos que se aporten. Por ello es importante que en el diseño de la investigación se tengan en cuenta las limitaciones y, por ejemplo, la potencia de la prueba y otros aspectos relacionados con el tamaño de muestra, la composición de los grupos y otros aspectos que veremos en el transcurso de este intercambio. La claridad. La claridad es un aspecto inherente a la redacción. Se consigue a través de oraciones y expresiones que no sean ambiguas, que estén ordenadas y sin sobreentendidos. El orden es predecible y las informaciones se ordenan en forma secuencial en cada nivel. Esto significa que la redacción científica tiene que ser clara, no puede dar lugar a falsas interpretaciones. Por eso alguien decía que en la redacción científica, si quiere belleza, que le deje la belleza al sastre. Esto es una expresión que nos hace reflexionar sobre el hecho de que en este tipo de redacción hay que ser concreto para ganar en claridad. O sea, evitar los excesos de adjetivos, de imágenes, etcétera, que son propios de otro tipo de literatura. Precisión. Los textos científicos tienden a evitar terminología ambigua y la subjetividad, y en su lugar emplear términos unívocos. Esto se refiere está muy relacionado con lo anterior. O sea, no se puede elaborar un párrafo que dé a entender más de una cosa. La idea tiene que ser clara y tiene que responder sobre todo a la línea central de la investigación. Esto es objetivo, resultado, conclusiones. Todo debe ir encaminado hacia darle cumplimiento al objetivo. Verificabilidad. La verificabilidad tiende a basarse en fuentes verificables. O sea, el texto cita, utiliza y se apoya en fuentes que son investigaciones. Generalmente se procura que sean de los últimos años, que sean actuales, o en caso contrario, clásicos que hay que citar obligatoriamente por el aporte que han hecho al tema de investigación. Estas afirmaciones se sustentan en gráficos, estadísticas y tablas que sustentan de forma cuantitativa lo que está afirmado. Y volvemos al hecho de la potencia de la prueba, de lo que se quiera mostrar. Por ejemplo, si lo que se quiere mostrar son resultados exactos, debe preferirse el uso de tablas. Si se quieren mostrar tendencias, entonces se usan gráficos. Y aquí hay que tener en cuenta también
evitar la duplicación de la información. Pero en todo caso, esta característica de verificabilidad es lo que se exige en las publicaciones científicas como reproducibilidad. O sea, los métodos deben ser tan claros que permitan verificarlos en la práctica, reproducirlos, y las fuentes en las que se apoyan sean verificables. Por eso es que en las referencias bibliográficas se utilizan la mayor cantidad de datos posible para que el lector pueda profundizar en algún aspecto que le resulte atractivo o novedoso de algún autor citado. Por ejemplo, comúnmente se usa el URL o el DOI de la publicación para tener un acceso más rápido. La universalidad. La universalidad es la última característica científica. Es la posibilidad de que los hechos tratados puedan ser comprendidos en cualquier parte del mundo por cualquier miembro del grupo al que va dirigido. O sea, que no investigamos para nosotros mismos, ni para un pequeño grupo. La escritura debe construirse de tal forma que pueda ser comprendido y el aporte ser divulgado a cualquier miembro del grupo al que va dirigido. Hay algo importante en la universalidad y es el uso de tecnicismos, que se puede decir que es una terminología o un argot específico para determinada especialidad y que se traducen fácilmente de una lengua a otra. Estos son unívocos ya que designa una única y precisa realidad. O sea, se nombra un aspecto de una manera y eso se conoce por toda la comunidad científica que investiga en esa temática de esa manera. Ahora, algo muy importante que le preocupa a todos los autores que enviamos artículos a la revista, y es conocer por cuáles razones se rechazan los artículos. Una de las cuestiones que incluso se considera como indicador de calidad de las revistas científicas es el índice de rechazo. Las revistas más prestigiosas del mundo tienen elevados índices de rechazo. Pero a pesar de esa estadística, lo que nos interesa ahora conocer es que, por ejemplo, falta de originalidad, novedad o importancia. Puede ser un artículo muy bonito, muy bien construido, pero no es original, no es novedoso y no tiene importancia para la comunidad científica. Eso automáticamente el comité editorial lo rechaza. No coincidencia con la política de la revista. Por ejemplo, enviar un artículo de nutrición animal a una revista especializada en epidemiología o en reproducción pura. No coincide con la política y entonces sencillamente el consejo o comité editorial lo rechaza y le recomienda que lo lleve, que lo someta a la evaluación a otra revista. Los defectos en el diseño del estudio. Esta es una causa bastante común de rechazo de los artículos y se basa en pobres diseños. Hay experimentos clásicos que sirven de ejemplo. Por ejemplo, recuerdo el caso de un diseño de una investigación con cerdos para evaluar el peso de la camada, el destete, en diferentes grupos de animales y no se tiene en cuenta, el peso al nacer. O sea, no se utiliza como covariable, como variable controlada. Entonces eso es un defecto del diseño que puede constituir una causa de rechazo. O puede tener un número, una n pequeña, que baja la potencia estadística y entonces
la confiabilidad de los resultados no es buena. Pobre escritura y organización. Otro caso que se ve sobre todo cuando uno empieza a escribir, cuando falta experiencia y no ha existido un entrenamiento previo en cuanto a la organización de un artículo y los aspectos que hay que tener en cuenta. Esto es importante, además, como habíamos hablado en la primera parte de esta conferencia, las revistas científicas tienen sus normas editoriales, tienen sus orientaciones a los autores y plantillas para la escritura. O sea que hay que prestarle atención a este aspecto para que no constituya una causa de rechazo. Inadecuada preparación del manuscrito. Esto puede deberse a desorganización, pero también al orden de los párrafos, a la mezcla de resultados en las conclusiones, a conclusiones que no están acorde con los resultados o con los objetivos que se plantean que son muy amplios y los resultados son pobres, etc. Calidad y experiencia de los revisores. Esto es un aspecto muy importante, que los revisores sean personas expertas no solo en el campo de la investigación, sino también como que tengan oficio como revisores. Los revisores son escogidos de acuerdo a su experiencia en el campo de investigación, lo escoge el consejo editorial. A veces se solicita por la revista a los autores que propongan revisores de la comunidad científica internacional, porque hay revistas que tienen la política de ciencia abierta donde se publica el nombre de los revisores y de los editores. Pero la calidad y experiencia de los revisores contribuye a que se rechace un artículo que tenga una serie de errores que no son detectables a simple vista. O sea, que un revisor con oficio, con experiencia, puede detectar errores que a menudo pasan por alto. Y cuando la revista recibe más de una presentación sobre el mismo tema, escoge uno. Si ya tiene un artículo similar en proceso, puede rechazarlo. El último aspecto y muy importante es el plagio. Y al plagio vamos a dedicar unos minutos, vamos a profundizar en este aspecto, que es algo que afecta a la calidad de los artículos y que cada día se ve más forzada la comunidad científica, las revistas, incluso las universidades con los estudiantes, a buscar mecanismos para aplicar programas antiplagio y mantener una elevada calidad en las publicaciones científicas. Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, el plagio es la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Y Wikipedia dice que una persona comete plagio si copia o imita algo que no le pertenece y se hace pasar por el autor de ello sin su autorización. A esto le llamábamos antiguamente robo de conocimiento, al plagio. Aquí tenemos una publicación del año 2013, bastante vieja, pero solamente para ilustrar la situación en aquel momento de los 10 tipos más comunes de plagio y malas prácticas en una investigación que se hizo con científicos de 10 países sobre su opinión sobre el plagio. Bueno, aquí está oscilando entre un 59 y un 75% las diferentes formas de plagio. Por ejemplo, el parafraseo es el mayor,
repetir la investigación, fuente secundaria, duplicación y verbatim, que vamos a ver ahora en detalle qué es lo que es cada uno. Bueno, aquí en esta tabla de la propia investigación tenemos 4 columnas: la frecuencia con la que se encuentra, la gravedad en una escala del 1 al 10, el tipo y el comentario. Por ejemplo, el más grave, que alcanzó un puntaje de 8.8, es el tipo de plagio completo, que es copiar un manuscrito y enviarlo a nombre propio. Afortunadamente la frecuencia muy baja, 0.23. Le siguen la atribución engañosa, verbatim, que es la copia del texto ajeno sin destacarlo y no indica la referencia. O sea, es copiar, digamos, un párrafo de un artículo y no referir que es de otro autor. Ahí le sigue colaboración no ética, que es el caso de investigadores que trabajan juntos en grupo, no lo declaran y se citan mutuamente. O sea, eso es en complicidad, hacen varias investigaciones y la ponen a nombre uno del otro, se citan mutuamente y eso les da mayor factor de impacto al artículo. La atribución engañosa, no indicar todos los autores que participaron en el manuscrito y negar créditos a los colaboradores. Tenemos el parafraseo, que es muy común, que es expresar las mismas ideas con otras palabras y puede llegar hasta la reescritura completa manteniendo las mismas ideas. Repetir la investigación, que es repetir los datos usando una misma metodología y resultados similares sin referirse al trabajo anterior. Una fuente inválida, que a veces, por ejemplo, acá en la revista de producción animal, lo hemos encontrado en algunas ocasiones, la referencia no existe, no es correcta o no tiene los datos completos, que es lo más común. A veces recibimos artículos que tienen referencia con datos incompletos, ya sea de fecha, de volumen, y entonces eso lleva un trabajo de comprobación bastante complejo. Y por último está la fuente secundaria, que es el uso de fuente secundaria como un metaanálisis, pero solo cita las fuentes primarias. Estos son los 10 tipos más comunes. Como ustedes pueden ver, todo esto afecta a la calidad del artículo y puede constituir una razón de peso para rechazar el artículo. Las 2 formas más reconocidas de plagio, palabra por palabra, que es copiar texto palabra por palabra del trabajo de otra persona, y en el caso que se duplique el contenido de varias fuentes, esta forma de plagio se conoce como mosaico. Bueno, en general, esta forma es bastante común. Y la otra forma es el plagio de ideas, mencionar la idea única de otra persona sin citar su fuente, incluso si se explica con sus propias palabras. Aquí cabe destacar que si usted va a mencionar la idea de otra persona, puede hacerlo de forma textual y entre paréntesis poner la cita o explicarlo de acuerdo con fulano, tal proceso ocurre de tal forma. Y es algo que combate el plagio, es de algo que hay que cuidarse. Está el parafraseo, el trabajo de otra persona con solo pequeños cambios. Mantiene la lógica del otro autor y menciona la mayoría o todas las mismas ideas que tenía el autor. Aquí hay que tener en cuenta que el flujo de un argumento es de hecho una idea original, o sea, que cambiar las palabras no modifica ese argumento que pertenece a otra persona. Está el plagiarismo de fuentes alternas, por ejemplo, no citar la fuente de conocimiento disponible públicamente
Al igual que los artículos de revista, otras fuentes deben ser referenciadas si contribuyeron a la información del manuscrito. Por ejemplo, las comunicaciones de otros autores, comunicaciones personales, ideas con permiso de los autores. Está el autoplagiarismo, que es reciclar un propio texto previamente publicado en pequeña escala. Por ejemplo, reutilizar un párrafo a una escala menor o menor. Esta es la categoría posiblemente más usada y que pasamos por alto a veces involuntariamente. Aquí tenemos en este cuadro, que lo hemos elaborado a partir de las recomendaciones de ese sitio que tienen allí, cómo evitar el plagio en 3 momentos: antes de escribir, mientras escribe y después de escribir. ¿Qué hacemos antes de escribir? Bueno, aquí las recomendaciones es mantener registros cuidadosos de sus fuentes. ¿Cómo? Con el empleo de gestores bibliográficos, ya sea Zotero, EndNote, Mendeley, cualquier otro. Estos son los más populares. Mientras escribe, no referirse directamente a sus fuentes. Use múltiples fuentes y evite la copia involuntaria. Y después de escribir, revisar el manuscrito y la lista de referencia, las citas de origen apropiadas y utilizar herramientas de detección de plagio. Por ejemplo, el software Plagiarisma, que es libre, puede contribuir a detectar cualquier forma de plagio. Usted le suministra el texto del manuscrito y el programa automáticamente revisa si hay plagio y dónde está, para entonces poderlo corregir. ¿Cuándo citar? Bueno, se cita cuando se incluye el texto textual, parafraseando ideas únicas, lógicas u otra información, independientemente de la fuente. Parafrasear adecuadamente y citar fuentes distinguen claramente las ideas de otros y las suyas propias. Al mencionar su obra previamente publicado, al reproducir o adaptar los gráficos o tablas de otras personas, de otros investigadores, después de obtener su permiso. No citar al detallar su propio trabajo presentando por primera vez el documento actual. Al mencionar el conocimiento común, por ejemplo, información disponible en textos de referencia generales y o declaradas sin citas al menos en 5 publicaciones. Solo porque un concepto sea bien conocido en su campo, no es necesariamente un conocimiento común. Si no está seguro de si la información se conoce comúnmente, incluya la cita. Es recomendable siempre incluir la cita, aunque tenga para salir de duda. Ya los revisores se encargarán de determinar si es adecuada o no es adecuada, y muchas veces se le hace la sugerencia a los autores de que incluyan citas similares por abuso de una cita. Eso ocurre también en los artículos. A veces y en las tesis también se da varios párrafos que son citas de un mismo autor, y eso desde el punto de vista formal le resta mucha calidad al artículo. Hay que tener cuidado con eso. Aspectos éticos que tenemos que tener en cuenta: mala conducta, fabricación, falsificación y manipulación de imágenes, publicación duplicada y redundante, reciclaje de texto, presentación duplicada, información duplicada publicada en traducciones. Esto ocurre. A veces usted pone en el Google académico un término de búsqueda, sale un artículo y tiene muchas versiones. Puede tener muchas versiones el mismo artículo
referenciado en varias bases de datos. Por ejemplo, puede estar en Cielo, en Redalytics y en otras bases de datos más, pero es el mismo artículo de la misma revista. Eso no es información duplicada. Información duplicada se refiere a que usted publicó el artículo en español en una revista y lo envió a otra que está en inglés. Eso es una forma no ética de trabajar. Aquí hay que tener en cuenta el registro de ensayos clínicos. Esto debe registrarse. Hay acuerdos que exigen que en las publicaciones científicas se haga referencia a estos registros. La Organización Mundial de la Salud, la Declaración de Helsinki, la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones de Productos Farmacéuticos exigen que se registren los ensayos. Cuando se utilizan animales en la investigación, sobre todo en experimentos que lleven un grupo de animales determinado, por ejemplo, para evaluar medicamentos, dietas, etc., se debe implementar el principio de las 3R, que es un marco ético aceptado para la realización de experimentos científicos que utilizan animales humanamente. Son las 3R: el reemplazo, la reducción y el refinamiento. El reemplazo es el uso de métodos no animales. La reducción, usar métodos que reducen el número de animales a utilizar, y el refinamiento es el empleo de métodos que mejoran el bienestar de los animales. Esto es importante a la hora de planificar la investigación, al proyectarla. Uno de los elementos del diseño experimental precisamente es utilizar métodos o diseños que reduzcan el número de animales para la investigación. Hay que adherirse a los estándares de informes de investigación en animales. Por ejemplo, las pautas de informe ARRAIF, que es la investigación con animales, el reporte de experimentos in vivo, que describen los detalles que las revistas deben requerir de los autores con respecto al diseño del estudio y análisis estadístico, los procedimientos experimentales, los animales experimentales y, en el caso de la ganadería, el alojamiento. Esto es exigido, las revistas en sus normas editoriales e instrucciones a los autores son bastante exigentes en este sentido. La bioseguridad. Las revistas deben solicitar a los autores que les informen en el momento de la presentación del manuscrito si su estudio tiene potencial para una aplicación benevolente y malévola. Esto a menudo se conoce como investigación de doble uso. ¿A qué se refiere esto? A que la investigación va dirigida a resolver un problema, pero colateralmente, si se hace un uso inadecuado, puede generar afectaciones a los animales, a las personas, al ambiente. Las pautas de información. Los informes precisos y completos permiten a los lectores evaluar completamente la investigación, replicarla y utilizarla. Los editores que trabajan con revisores expertos deben asegurarse de que los autores proporcionen la información que los lectores necesitan para evaluar los métodos y los resultados, de modo que puedan llegar a sus propias conclusiones. Aquí están resumidos las pautas de experimentos con animales. Principio de las 3R, la guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio, las directrices ARRAI, las guías PREPARE, consideraciones éticas y comité de bienestar animal y lineamientos para reportes de ganadería. Los criterios de autoría. Todas las personas que participan en la investigación no son autores, solo aquellos que contribuyen de forma sustancial a la concepción o diseño de la obra, adquisición, análisis e interpretación de datos, redacción,
aprobación definitiva de la versión a publicar y acuerdo para ser tenido en cuenta para todos los aspectos del trabajo. Esto se exige a la hora de someter un manuscrito a la evaluación de una revista, debe acompañarse por este informe. Todos los que deban designados como autores deben cumplir los 4 criterios. Todos los que cumplan deben identificarse como autores y los que no cumplan con los 4 criterios deben ser reconocidos en los agradecimientos. Bueno, hemos visto como aspectos centrales en esta parte introductoria las revistas científicas existentes y artículos publicados, las tendencias y desafíos claves, las bases de datos líderes, funciones básicas de las revistas científicas, la organización del artículo con el sistema IMRID, los criterios para la selección de la revista, los aspectos relacionados con el plagio, cómo evitar el plagio antes de escribir, mientras escribe y después de escribir, y los aspectos éticos que están relacionados con esto. Y finalmente, los criterios de autoría. Espero que les sirva de base para adentrarse en el estudio de los aspectos centrales que hemos analizado y cualquier duda la evacuamos a través del canal establecido. Muchas gracias.